Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 7 de Vida de Jesús. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que hemos llegado a un punto donde vamos a hablar un poco más acerca de Jesús de manera más específica. En todo caso, en este momento estaríamos hablando acerca del nacimiento de Jesús. Dice acá en su separata los antepasados de Jesús y entre paréntesis ahí dice genealogías y esas las vemos tanto en Mateo como en Lucas y me gustaría pues que las pudieran leer para tener un mejor conocimiento, ¿verdad? Y profundizar con algunos nombres. Yo sé que no es fácil a veces recordar cada nombre, pero vamos a ver ahí dos perspectivas diferentes de la genealogía de Jesús. Una definición de genealogía es que dice que es la historia de la descendencia de un individuo o de una familia. También dice que es una lista que destaca el linaje de algunos individuos o las relaciones de parentesco entre grupos, tales como familias, tribus o naciones. Y hay una pregunta: ¿por qué nos interesa a nosotros la genealogía? Dice, más que todo, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Por eso nos interesa muchísimo saber cuáles son esas genealogías, desde dónde vienen esas genealogías, o sea, de quiénes están hablando, de qué personajes se está hablando en ese momento. Dice, porque nos ofrecen la clave de la vida de Cristo. Además de eso, dice, nos muestran desde el comienzo mismo que no se trataba simplemente de otro hombre, sino que descendía de un linaje real y que corría sangre real por sus venas. Entonces, para el pueblo era sumamente importante, para el pueblo de Israel, dar a conocer el linaje de él. ¿Por qué? Porque de eso dependía que mucha gente creyera. O sea, no era tan fácil y no fue tan fácil. Incluso hasta ahora en día hay gente que todavía cree que Jesús no ha venido porque no lo esperaban de la forma que ellos querían. Entonces, era también importante demostrar que sí tenía un linaje sacerdotal, un linaje real, un linaje de reyes, que tenía un linaje importante que había que considerar al momento de escuchar hablar a Jesús. Dice, en cuanto a las genealogías, dice, la venida de Cristo había sido prevista no solamente desde la eternidad en el cielo, sino también desde el comienzo de la historia terrena. Dice, vamos a comenzar examinando las genealogías, es decir, los antepasados de Jesús, que nos dan la descendencia humana del Salvador y que encontramos en los evangelios de Mateo y Lucas. Las genealogías de Mateo y Lucas son diferentes. Cada una traza la descendencia de Cristo con motivos y propósitos diversos, que es lo que yo le decía. Es importante que podamos ver qué es lo que indicaba cada uno. Dice que Lucas indica que es la más larga. Mateo traza la genealogía de Jesús hasta Abraham. O sea, esto va en retrospectiva, ¿verdad? Nace Jesús, de quien nació, y así para atrás, y ver a dónde está ese linaje. Dice, mientras que Lucas indica los antepasados de Jesús y los lleva hasta Adán. ¿Cómo se explican las genealogías de Jesús? Dice que Mateo traza el linaje de Jesús de Abraham y David para demostrar que Jesús fue judío. Un dato súper importante, súper interesante, que los judíos en ese entonces tenían que considerar. Luego dice que Lucas lo inicia desde Adán para probar que pertenece al género humano. Mateo se enfoca en la ascendencia real de Jesús a través de José y Lucas muestra su linaje humano a través de María. Mire qué detalle súper importante. Ver y demostrar que Jesús era 100% humano a través de María. Dice, Mateo describe a Jesús como el Mesías, Lucas como el Salvador del hombre, ya que su evangelio fue para todo el mundo, tanto gentiles como judíos. Por eso le pareció apropiado trazar la genealogía desde Adán. ¿Cómo se puede explicar la diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas? Ambas nos dan la información que nosotros necesitamos saber. Pero dice que las credenciales de Jesús, que es esta, la genealogía, dice que fueron muy importantes,
porque los judíos, para ellos era necesario demostrar desde dónde venían. Ellos siempre tenían en consideración ese detalle. Dice, Mateo se enfocó en la sucesión del trono, Lucas en mostrar la ascendencia sanguínea. El propósito de Mateo era registrar la genealogía llegando hasta Abraham y se debió a su interés particular de presentar a Jesús. Esta es la parte importante. Dice, como el cumplimiento de las muchas promesas que Dios hizo a los judíos como el pueblo del pacto. Ustedes recuerdan que Mateo, ¿verdad? Por ser judío, él trató de por todos los medios posibles, en realidad lo hizo, porque él estaba examinando la profecía donde se había cumplido y Mateo decía, aquí se cumplió. Él trataba de que el pueblo judío en realidad se diera cuenta que Jesús sí era el Mesías que estaban esperando. Y aquí con lo de la genealogía no era la excepción. Dice, porque Marcos y Juan omiten las genealogías de Jesús. Dice, a diferencia de Mateo, Marcos no trató de probar declaraciones ni profecías respecto a Jesús. Su objetivo principal fue expresar claramente ciertos hechos acerca de Jesús. Destacó sus obras más que sus palabras, probó que Jesús es el Hijo de Dios, sin decir cómo vino a la tierra, sino con la demostración de lo que logró durante su breve carrera terrenal y cómo su venida cambió al mundo. Y aquí hay esa explicación, me parece bastante razonable, ¿verdad? Lo que quería hacer Marcos, porque él no le interesaba probar mayor cosa, más que saber qué es lo que Jesús hizo acá en esta tierra. En el Evangelio de Marcos dice que fue escrito por una audiencia romana, es decir, gentil. El genio romano era su punto fuerte, su religión debía ser práctica. Marcos no tenía ningún interés por trazar creencias en el pasado. Las genealogías legales y el cumplimiento de la profecía no tendrían interés para los romanos. Los dogmas judíos no fueron de su gusto. El Evangelio, según Marcos, muestra mucha afinidad con los materiales biográficos helénicos contemporáneos que indican las virtudes del héroe y su especial contribución al describir sus acciones en vez de bosquejar sus enseñanzas. En cambio, veamos esta parte, el Evangelio de Juan hizo énfasis especial en la deidad o la divinidad de Jesucristo. Juan se preocupó en recalcar que Jesús era el Hijo de Dios en un lenguaje audaz y claro. Declaró la preexistencia de Cristo en Juan 17:5 y recalcó que las obras de Jesús procedían del Padre. Si ustedes se recuerdan, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. A él le interesaba de verdad explicar y decirles, miren, Jesús es Dios, ¿verdad? Y por eso él retomó todos esos detalles, de hacerle ver al pueblo de que él en realidad sí era Dios, el que tanto estaban esperando, el que sí era Jesús. Dice, y veamos, en conclusión, dice, podemos decir que Lucas presenta la misión universal de Jesucristo. Lleva la genealogía de Jesús hasta Adán, la cabeza del linaje humano. Así se indica a Cristo con toda la humanidad. Mateo lo relaciona principalmente con Israel, comenzando la descendencia con Abraham. Sin embargo, y vea esto, dice, lo más extraordinario de las genealogías presentadas por Mateo es que incluyen nombres de mujeres. Ese es un detalle súper especial, porque si usted lee en libros anteriores, cuando se menciona genealogía de alguien, no hay nombres de mujeres. Dice que aquí se hace referencia a Tamar, a Ruth, a Rahab, y hace una alusión a Betsabé. Dos de ellas eran extranjeras. Con ellas era fácil, ¿verdad?, recordarlas, porque sí formaron un momento importante, ¿verdad?, dentro de la Biblia. Dice, dos de ellas eran extranjeras, con lo cual Jesús se vincula con los gentiles. Además, no todas eran originalmente mujeres de elevada moralidad. Y ya saben por quién, ¿verdad? Dice, en efecto, dice, Tamar tuvo un hijo de su suegro, en Génesis 38. Rahab era una mujer pública de Jericó, ¿verdad? A ella se refería cuando estamos hablando de
de mujeres que no eran originalmente, ¿verdad? Tenían un elevado grado de moralidad. Y Betsabé cometió adulterio con David, por lo tanto, parece que Mateo estuvo más interesado en reflejar la verdadera herencia de Jesús y la asociación con las figuras mayores del Antiguo Testamento que en ofrecer un linaje intachable. Es decir, si mencionó a todas esas mujeres, era también porque sabía que esas mujeres habían hecho algo bueno y grande. Entonces, él quería destacar eso. Veamos el lugar y las circunstancias y la fecha del nacimiento de Jesús. Creo que este tema especialmente es bastante polémico porque mucha gente dice que Jesús nació entre septiembre y octubre, Jesús nació en noviembre, Jesús no nació en diciembre, es muy probable que haya sido en abril o en marzo. O sea, hay tantas de verdad versiones y que tienen razón, ¿verdad?, al poder examinar esos detalles importantes que se mencionan en el nacimiento de Jesús. Pero veamos acá, solo Lucas dice nos proporciona datos históricos y menciona personajes, lo cual nos permite fechar de manera aproximada el nacimiento de Jesucristo. Lo relaciona con el decreto de Augusto César y con el empadronamiento hecho bajo Cirenio. Sin embargo, menciona estos sucesos no tanto para darnos la fecha del advenimiento del Señor, como para explicar por qué sucedió en Belén y no en Nazaret, el pueblo de José y María. Solo una necesidad legal, dice, pudo hacerles emprender un viaje así en tales circunstancias. Pero de este modo se ve que el emperador del mundo estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la profecía concerniente al Salvador del mundo. ¿Usted se recuerda eso? Que Herodes quiso matar a los niños y tuvieron que huir, tuvieron que esconderse, y era importante que todo eso se diera. Por eso dice acá, pero de este modo se ve como el emperador del mundo estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la promesa divina. Es decir, Dios usó, ¿vea?, o permitió, ¿vea?, que Herodes hiciera eso para que se pudiera dar cumplimiento a lo que decía la palabra de Dios. Aquí cabe algo, no sé si ustedes ya han escuchado, que cuando Dios quiere bendecirnos, lo puede hacer hasta con el mismo Satanás. Yo ya he escuchado esa expresión. Y dice, Dios usa a Satanás para bendecirme. Y literal, a veces ha pasado en algunas ocasiones. Y he podido ver, ¿verdad?, que en realidad eso se cumple. Porque uno dice, alguien que no conoce de Dios, alguien que está alejado totalmente de Dios, alguien que dice que jamás va a recibir a Dios, y es la persona que puede bendecirnos. Entonces, yo siento que es extremo eso, ¿verdad?, que le digamos Satanás a esa persona, pero hay mucha gente que lo hace. Y dice, el imperio romano exigía a todos los pueblos vasallos una contribución y la prestación del servicio militar cuando fuera necesario. Este tributo y la necesidad de hacer listas de reclutamiento exigían que se hicieran censos con frecuencia, puesto que los judíos estaban exentos del servicio militar. El censo de Palestina solo tenía los impuestos como razón de ser. Dice acá, el empadronamiento, vea que todo fluyó en razón de que se cumpliera la palabra de Dios. Dice, fue ordenado durante los últimos años de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C. Cirenio no fue gobernador en Siria hasta el año 6 a.C. Por consiguiente, dice, parece que el censo fue hecho alrededor de aquel año, lo que significa que la fecha del nacimiento de Jesús pudo haber sido el año 6 o 5 antes de Cristo. Dionisio el Exiguo, quien fuera un religioso en Roma durante el siglo VI, calculó el nacimiento de Jesús en el año que llamó 1 después de Cristo. Vean, tenemos este 1 donde se dice de que, dado lo del empadronamiento, todas esas cosas históricas, menciona que pudo haber sido en el año 6 o 5 antes de Cristo, pero también alguien más dice que pudo haber sido en el año 1 después de Cristo, o sea, que el año 0, como nosotros lo conocemos, pudo haber sido 5 o 6 años antes o un año después. Dice, no tenemos idea exacta del día ni del mes del primer advenimiento, es decir, de la primera venida de Cristo. No hay pruebas históricas de que se celebrara la Pascua de Navidad antes del siglo IV después de Cristo. Al principio se la incluyó en la celebración del bautismo del Señor el día 6 de enero, fecha
que observan algunas iglesias de Europa y Asia. La idea, dice, de celebrar el nacimiento el 25 de diciembre comenzó a aparecer en Europa Occidental y luego se extendió con toda rapidez. En realidad, el hecho mismo, vea este detalle, de la encarnación es mucho más importante que la fecha exacta, puesto que no sabemos el día exacto. Entonces, si nosotros no conocemos el día exacto, y si Dios no permite que nosotros lo conozcamos, o sea, no importa. Lo importante es que Él sí nació, que Él sí vino a esta tierra, que sí nos ama, que sí hizo todo lo que hizo por nosotros y que bendito sea Dios que envió a Jesús a morir por nosotros y que se cumplió todo ese plan de redención para nuestra vida. Indistintamente pudo haber sido en enero, febrero, en septiembre, ¿verdad? Y sería desgastante estar investigando una fecha exacta. Pero lo que nos interesa es tener la seguridad que Jesús vino, creció, hizo ministerio, ¿verdad? Se bautizó, hizo todo lo que hizo por nosotros y llegar al punto de la cruz. Entonces, veamos, la fecha exacta no la tenemos y no la vamos a saber. Yo creo que es parte de las preguntas que nosotros podemos hacerle a Dios cuando ya estemos en el cielo. Así que nos quedamos acá, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.